¿Qué tal? ¿Cómo les va? Quería continuar el curso de catequesis bautismal y después de haber reflexionado acerca de Moisés y de Adán, quería invitarlos a reflexionar acerca de otra figura muy importante y compararla, como siempre hacemos, con la persona del Señor, que es Noé. Antes de empezar con el tema de hoy, quería recordarles que si tienen preguntas, me las pueden enviar a mi casilla de correo. Ya he recibido varias preguntas e intentaré ir respondiéndolas de a poco en el transcurso de este curso bautismal. Y bien, Noé y Jesús. Cuando estaba preparando esta catequesis, salió una película de Hollywood, que creo que está producida y comercializada por Netflix, titulada No mires arriba, con Leonardo DiCaprio y otras grandes figuras muy famosas, ¿no?, de Hollywood, que me pareció interesante porque trata precisamente del argumento de una catástrofe natural y de la conducta del hombre ante esa inminente catástrofe. No es un diluvio, sino que es el producto del choque de un meteorito sobre la Tierra, contra la Tierra, que produce una inundación global, la destrucción de toda la humanidad, que es precisamente lo que se plantea en el relato del diluvio, ¿no? En esta película entonces se representan diversas conductas. La mayoría de las personas es incrédula, esconde su temor o no llega a comprender lo que está pasando, se les oculta a la gente la verdad, y tenemos entonces, por otro lado, una élite política y financiera que es la que termina salvándose. No aparece Dios, Dios está ausente, es un mundo sin Dios. Sí aparecen religiones que tienen, digamos, la función más bien psicológica de serenar al hombre, más que de darle un conocimiento firme de la verdad. Y el resultado de esta película es, me parece a mí, es llegar a entender, o te muestra que quien se salva en este mundo no es ni más ni menos que la élite política, la élite financiera, que construyen algo así como un arca, pero del siglo XXI, y en esa nave se salvan ellos, ¿no? Ahora, si vamos al relato del Génesis, capítulo 6 en adelante, vemos que el orden divino es contrario al orden humano. Esto es lo que hablamos ya cuando hablamos de Adán y de Cristo, de la naturaleza y de la gracia, que esas dos grandes fuerzas o dos grandes principios que actúan en nuestra vida, ¿no? Y entonces, si bien en el orden de la naturaleza rige la ley del más fuerte, de la élite, el darwinismo social que se llama, ¿no? El más fuerte es el que vence, el que más se adapta, y los débiles perecen. En el orden de la gracia, que es el orden del diluvio, Dios encuentra su agrado en el justo, Dice el libro del Génesis: Noé halló gracia delante de Dios.
De modo que, y esta ya es una gran enseñanza del diluvio, enorme, importantísima enseñanza, que Dios mira el corazón, la justicia, la santidad, la fe del hombre. Este es el orden que Dios desea implantar en la existencia, donde el justo se salva. Dios privilegia al justo y le permite salvarse a él y a su familia, me refiero a Noé, en el arca, dentro del arca, mientras que los injustos perecen. Por eso quería empezar esta catequesis acerca de Noé comparándola con esta ficción, pero que más allá de la ficción, aunque es probable, no es imposible que choque alguna vez algún cometa, algún asteroide, un meteorito en la Tierra y produzca una catástrofe, quizá no universal, pero sí enorme, ¿no? Quería manifestar entonces que mientras que la naturaleza privilegia al fuerte, al poderoso, al poder, ya sea político o financiero, Dios salva a Noé. De modo que Noé está en el orden, pertenece al orden mismo de la gracia. En este sentido, está más cerca de Jesús que de Adán. Y si ustedes lo piensan, y así lo han pensado los santos padres, hay una enorme semejanza entre la historia del relato, entre la historia del diluvio universal y la historia de la salvación. Por eso los santos padres algunas veces leen el relato del diluvio y ven a través de ese relato, como si se tratase de un relato transparente, ven coincidencias, semejanzas, puntos en común entre Noé y Jesús. A través de un hombre, un justo, se salva, se conserva la humanidad. En un arca que de repente los santos asimilan con la iglesia. A través del agua, que es el elemento del bautismo. A causa de la justicia de un hombre, de la santidad de un hombre. Así, el relato del diluvio se ve como en la lectura de los santos padres, algunas veces como una figura, una profecía de lo que va a suceder muchos años después con la encarnación del Verbo. Y bien, la primera enseñanza en esta catequesis Noé y Jesús es enorme, a saber que Dios ama al justo y que el justo se salva. Vamos entonces al libro del Génesis, capítulo 6, vamos a leerlo rápidamente, porque es muy interesante, y aparece entonces la humanidad en un estado de maldad, lo que se destaca también en la película, quiero decir, en esta No mires para arriba, lo que se destaca en esa película es la estupidez humana, no la maldad, pero sí la imbecilidad, la idiotez del hombre, la incapacidad de discernir, de pensar esta cosa de querer siempre estar divertido, distraído, en fin, algo propio de la sociedad de consumo. Este tipo de cualidades del hombre moderno, la Sagrada Escritura lo llama con un término propio, bíblico, que es la necedad, el necio. Lo que sucede en la época de Moisés es que la humanidad está como sumergida en un estado de necedad, y la necedad es un estado donde el hombre es incapaz, se hace incapaz de discernir el bien y el mal, lo que le hace bien, lo que le hace mal. Ha perdido, digamos, de forma definitiva, irremediable la conciencia, la incapacidad de arrepentimiento,
ese es el estado de necedad, ¿no? Cuando ya la ceguera moral es total. Porque algunas veces, ustedes estarán de acuerdo, cometemos pecados, pero somos conscientes de que hacemos el mal. Pero a medida que entramos en ese juego, el pecado se va haciendo un hábito, como decía ya Aristóteles, ¿no? Que los actos se convierten en hábitos, y los hábitos cambian el carácter, la personalidad del hombre, y entonces lo que antes nos producía vergüenza, remordimiento, ahora deja de producir vergüenza y remordimiento y empezamos a justificarlo. Y esta justificación termina en algo más grave, que es el orgullo, ¿no? Empezamos a enorgullecernos de lo que antes nos sentíamos avergonzados. Esto es lo que se llama necedad, que es todo un tema aparte para otra catequesis, la necedad bíblica, ¿no? Que lo encontramos, por ejemplo, en el Salmo 14. Dice: el necio en su corazón, no hay Dios. ¿No? O en el libro de los Proverbios, cuando dice que el necio es como y trae un ejemplo interesante tomado de la vida de aquellos pueblos y también de hoy, ¿no? Vieron que las mujeres, los varones también, rompen la harina con una masa dentro de una vasija de piedra. Bueno, el necio no se rompe, dice, aunque le pegues con la masa no se rompe. Quiere decir que la conciencia del necio es una conciencia invencible. Es decir, ya no es capaz de arrepentirse. Jesús después en el Evangelio va a hablar del pecado contra el Espíritu Santo, que es un pecado, dice él, que no se perdona. Tengan en cuenta que estamos hablando de un acontecimiento único en la historia de la humanidad y que pertenece a otro periodo, por eso es muy difícil de representar. Es imposible representar el diluvio, no en el sentido físico, porque es posible. Hemos visto no hace mucho tiempo un tsunami que se cobró 200.000 vidas en el sudeste asiático, ¿no? Por eso, desde el punto de vista de la física y de la biología, el diluvio o una inundación es más que posible debido al calentamiento global, a los ciclos climáticos en el mundo, o a terremotos, maremotos, o algunos procesos, no sé, el cambio del eje magnético de la Tierra. Todo esto está estudiado y eso no nos sorprende, ¿no? Es más, desde el punto de vista psicológico, el hombre siempre siente que la tragedia a nivel personal y social, cósmica, está a la vuelta de la esquina. Es algo que está en nuestra conciencia. Y no solamente por el relato del diluvio, que es parte de nuestra tradición, por eso hay películas acerca de diluvios, no solamente esta, No mires para arriba, sino otras, sino películas que hablan precisamente del fin del mundo, ¿no? Eso, desde el punto de vista físico, es posible representarlo, ¿no? Como, por ejemplo, sucede hoy con el COVID, que es posible que esto se agrave y que la humanidad perezca, ¿no? No nos sorprendería. Desde la biología. Lo difícil es acá la teología, es decir, y la antropología. La respuesta, ¿qué es el hombre? Y lo más importante, ¿quién es Dios? ¿No? Y esto es difícil, digo, porque el tiempo que vivimos hoy no es el tiempo del pasado. Nosotros vivimos en un tiempo donde Dios se ha manifestado en Cristo. Dios es amor, ¿no? La plenitud de la revelación. En cambio, en el diluvio vemos a Dios y dice así, lo voy a leer, ¿no? Capítulo 6, versículo 6. Le pesó al Señor haber creado al hombre. O sea, Dios se arrepiente. Es una expresión fuerte. Le pesó al Señor, ¿no? El pesar, pésame, como decimos nosotros. Me pesa, es como una piedra en el alma de Dios. Es un antropomorfismo, obviamente, o sea, le pesó, Dios se arrepintió, vio que el hombre era
había sido un error, ¿no? Sin embargo, inmediatamente después, Noé halló gracia delante de Dios, ¿no? Quiere decir que el arrepentimiento divino por la necedad a la que había llegado el hombre, en forma obviamente culpable, libre, ¿no? Habiendo como se va agravando la situación moral del hombre, sin embargo Dios busca al justo y lo encuentra. Y en este caso Noé, figura de Jesús, ¿no? Y entonces Dios decide destruir a toda la humanidad y le ordena a Noé construir un arca. Bien, entonces el hombre en general, estamos hablando no de cada persona en particular, si del hombre, sino de Adán, ¿no? De la humanidad, se encuentra en un estado tal de corrupción que es incapaz de arrepentirse, de ser consciente, de respetar el orden moral básico, ¿no? Mediante asesinatos, idolatrías, adulterios, sacrificios humanos a los dioses. Estamos en la época diluviana, que ya les digo, no conocemos, no sabemos bien cómo era, por eso en la conciencia bíblica, antes de las modernas teorías darwinistas, etcétera, evolucionistas, había como dos épocas, dos periodos, antes del diluvio y después del diluvio. Y la humanidad antes del diluvio no era la misma que después del diluvio. Y esto lo dice el libro del Génesis. Después habrá que ver cómo se armoniza esta teoría con las modernas teorías antropológicas y biológicas. Pero dice, por ejemplo, que los hombres vivían 600 años y qué sé yo, Matusalén, etc. Quiere decir que la humanidad era otra antes del diluvio. Era más longeva y había seres distintos, en fin, gigantes, menciona por ahí. Es un libro, es un texto oscuro este texto, ¿no? Del libro del Génesis, y es muy interesante. Entonces Dios manda a Noé construir una arca que es la obra de la vida de Noé. Piensen que en las medidas que aparecen en el Génesis, el arca es tan grande que obviamente Noé y sus hijos tardaron una vida entera, ¿no? Yo no voy a decir cuánto, nadie lo sabe, pero son decenas de años que hay un hombre construyendo un arca en medio de la nada, del desierto. Y aquí vemos el mecanismo, digamos, del acto de fe. ¿Qué es el acto de fe? ¿No? Que vemos en Noé y después vamos a ver en todos los santos, ya sea del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿no? Hay una promesa y hay una larga espera del cumplimiento de la promesa. Hay un entorno que no entiende, que se burla, obviamente, de Noé, que se mofa porque Noé, sin embargo, discierne que ese pedido es un pedido auténtico de Dios. Manos a la obra, construye el arca y finalmente la verdad se revela. O sea, la razón, el sentido del arca era la proximidad del diluvio. Y bien, Noé entiende que la voz que le habla es la voz de Dios. Él, siendo un hombre justo, está dispuesto a escuchar la voz de Dios, pero esa disposición no es suficiente. Tiene que haber algún tipo de garantía, porque muchas veces sucede, y hoy sucede mucho, que hay personas que dicen que Dios me habló, Dios me dijo, se acerca el fin del mundo, sobre todo en las sectas protestantes, pero también dentro de la Iglesia Católica hay visionarios, videntes, que profetizan la cercanía de alguna catástrofe, de algún castigo, ¿no? De algún aviso, etc. Hoy es muy popular eso, ya se ha popularizado también debido a la pandemia, ¿no? Aquí obviamente Dios, al menos en el texto del Génesis, no le da ninguna prueba externa, lo único que le da la certeza interior a Noé de que él es realmente elegido por Dios, ¿no?
y esa certeza interior se hace exterior, se hace demostrable, palpable, en el momento del diluvio, no antes, no antes, ¿no? Algunas veces, en cambio, Dios acompaña una revelación particular con algún signo externo. Por ejemplo, en las revelaciones de Fátima, en Portugal, a los niños, ¿no? Cuando la gente con razón dudaba, estos niños están inventando que vieron a la Virgen. Bueno, la Virgen acompañó sus manifestaciones con signos externos. En el caso de Noé no hubo ningún signo externo, lo cual habla de la fe de Noé, ¿no? Pero como estamos preparándonos para el bautismo, tenemos que entender que la fe es oscura, que el objeto de la fe no es evidente, no es obvio. La fe es una promesa, es una garantía de las cosas futuras, no es una prueba de las cosas invisibles, dice San Pablo. Bien, es la respuesta en definitiva a la revelación. Ahora, siempre hay que estar atentos y discernir en tiempos de confusión como el nuestro lo que es revelación y lo que es un cuento chino. De modo que la fe, como respuesta a la revelación, tiene como 4 aspectos. El primero es la disposición. El segundo es la atención, estar atento, ¿no? Noé, como un hombre justo, estaba atento a la palabra de Dios. El tercero es el discernimiento, será o no palabra de Dios. Recuerden el diálogo de María, ¿no? ¿Cómo puede ser esto si no conozco varón? O sea, es lícito y es necesario hacerse preguntas. No hay que ser crédulo. No hay que ser crédulo. No es lo mismo ser crédulo que ser creyente. Es muy distinto. Son cosas opuestas. Y después del discernimiento viene la aceptación, la adhesión, ¿no? Noé construye el arca, entran, aparte de la familia de Noé, los seres vivientes, de par en par. Bueno, todo esto obviamente tiene un carácter histórico y simbólico. Acá no hay que entender todo al pie de la letra. La Iglesia, empezando por los santos padres, nunca ha insistido en la literalidad total del diluvio. Sí, en que es un hecho histórico, pero su historicidad no significa que lo que nos cuenta Moisés, que es el autor de este texto, el autor principal, sea al pie de la letra histórico. Por ejemplo, acerca de la universalidad del diluvio, no es necesario creer que realmente toda la tierra se cubrió de agua hasta las alturas más grandes de los picos más altos, porque en la tierra no hay una cantidad tal de agua, ¿no? Puede haber sido un diluvio más bien regional, ubicado en la zona, en el Medio Oriente, ¿no? Donde todo esto sucedió según la tradición. Lo que sí se insiste o se afirma que fue total en el sentido de que toda vida pereció, ¿no? La historia la conocen, el diluvio, 40 días, 40 noches. Después vamos a ver brevemente algunos puntos acerca de esto. Pero después Noé lanza o libera un cuervo que vuelve, después una paloma vuelve, después otra paloma que trae una rama de olivo, después otra paloma que no vuelve, quiere decir que encontró tierra. Noé entonces también encuentra la tierra, baja y empieza una nueva humanidad, un nuevo periodo de la humanidad que es el postdiluviano, ¿no? ¿Se eliminó la maldad de la tierra? No, de ninguna manera. Y esta es la enseñanza del diluvio. Y en este sentido, el diluvio dijimos que era semejante a la salvación, pero es aún más desemejante. Hay más desemejanza que semejanza, porque en el interior del arca tenemos a personas que inmediatamente después del diluvio
cometen un grave pecado, al menos así lo entiende el Génesis, que es el caso de Cam, ¿no? Ustedes saben, Sem, Cam y Jafet son 3 hijos de Noé. Noé comete una imprudencia, se emborracha, o sea, no sabiendo los efectos del vino, queda desnudo, y entonces Cam, al verlo desnudo, en lugar de cubrir la desnudez de su padre, que en aquella época aparentemente era algo importante, grave, ¿no?, que debía mantenerse oculto por respeto al padre. Estamos hablando de otra cultura, por eso hay que tratar de trasladarse mentalmente a aquella cultura. Va y le cuenta a sus hermanos para que vengan a burlarse de Noé, ¿no? En este sentido vemos que Cam es un hombre irrespetuoso. Es como que la sangre de Caín, ¿no?, del hombre que mata a Abel, permanece dentro del arca, ¿no? Y esta es la gran paradoja, el gran, entre comillas, fracaso del diluvio, que no logra realmente iniciar una nueva humanidad, cosa que va a lograr el Señor Jesús, pero tampoco en un sentido social y político como lo podemos entender nosotros, sino mediante la gracia, que es siempre personal. Recuerden que en el Antiguo Testamento la idea del hombre es la idea del hombre más bien naturaleza, de los pueblos, de las familias, de los clanes, de las naciones, de los reinos. En cambio, en el Nuevo Testamento lo que se insiste es en el carácter personal de la salvación. Por eso Cristo, como les comentaba en otras catequesis, vino a separar a los hombres. Aún dentro de una familia, dice él, los padres estarán contra los hijos y los hijos contra los padres. Vale decir, en el Nuevo Testamento la salvación se hace plena, pero esa plenitud es personal, no social. ¿Qué sucede después de todo esto? Dios dice, capítulo 8, versículo 21, nunca más mandaré un diluvio, no estoy citando literalmente, porque el hombre es malo desde su juventud. O sea, Dios, esto también es un antropomorfismo, en ese arrebato de ira, antes del diluvio, decide destruirnos. Sin embargo, esa ira es serenada, es calmada por la justicia de Noé, pero después del diluvio, al ver que los hijos de Noé no son mucho mejores que los hombres antes del diluvio, dice con resignación que el hombre es malo desde su juventud. Se trata acá no de la maldad personal, sino de la maldad heredada, ¿no?, de lo que llamamos pecado original. La naturaleza herida, la estupidez del hombre, y entonces lo que hace es recortar la vida del hombre, como también, ya les comenté, antes del diluvio los hombres vivían 600, 700 años, según la Escritura. Ahora, dice, sus días no serán más de 120, ¿no? Y en el Salmo, no recuerdo cuál, dice 80 años. Esa es la conclusión del diluvio, que es una conclusión, por un lado, alegre, porque la humanidad continúa, pero por otro lado, trágica, porque da la impresión en este relato de que Dios se resigna, acepta que el hombre, la maldad del hombre, y entonces promete no destruirlo nunca más, pero sin embargo le sigue prohibiendo asesinar. Pero le permite, por ejemplo, comer carne. Tema muy actual con toda la onda vegana, etc. Capítulo 9, versículo 3. El hombre antes del diluvio aparentemente solamente tenía permitido comer vegetales. Ahora Dios le permite
comer carne debido a la debilidad, pero también, dice uno de los santos padres, para evitar que el hombre caiga en la idolatría. Y esto lo vimos también cuando hablamos de Moisés, cómo los sacrificios de los animales tenían también el sentido de evitar que los hombres adoren a los animales, y entonces se les ordena sacrificar animales a Dios. Le prohíbe no derramar sangre, no comer sangre, no tomar sangre, ya que la sangre es la vida. Bueno, después viene el relato del arco iris, que viene a ser como la alianza o el signo de la alianza entre Dios y Noé. Bien, acerca del diluvio podemos aproximarnos a este hecho desde la teología, como estamos intentando hacerlo, aunque a un nivel muy sencillo, ¿no? Ya que estamos en catequesis, pero vale la pena, creo, profundizar este tema, y hay obviamente mucho escrito acerca de esto. Pero también es interesante acercarse a través de otras ciencias, porque el caso del diluvio es un caso único, en el sentido de que, en primer lugar, está presente en todas las grandes tradiciones religiosas de la humanidad. Algunos autores hablan de la proto-revelación. Ustedes saben que la revelación, así llamada, está contenida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero, sin embargo, teniendo en cuenta la unidad del género humano, hay que entender que el conocimiento que Adán tenía de Dios y que los descendientes de Adán hasta Noé tenían de Dios, se encontraba en todos los pueblos, en formas diversas, más o menos corrompido, más o menos mezclado con leyendas, y en formas diversas, ¿no? Lo interesante del diluvio, que realmente es muy interesante y valdría la pena estudiarlo, es que el diluvio lo encontramos no solamente en la literatura bíblica, ni siquiera solamente en la literatura del Medio Oriente, que también lo encontramos, como es en la Mesopotamia, o también en Egipto, o en los sumerios, los persas, etc., sino que lo encontramos en los aztecas, en los guaraníes, en los mapuches, lo encontramos en los incas, lo encontramos al tema del diluvio en los chinos, entre los hindúes, en mitologías africanas, en mitología griega, ¿no? Como castigo, por ejemplo el tema del Prometeo, etc. Quiere decir que hay una conciencia realmente universal de que aconteció alguna vez el diluvio, ¿no? Esto es un llamado de atención, me parece a mí, para aquellos que niegan ligeramente la existencia del diluvio. Obviamente los relatos son diversos, se utilizan diversas mitologías, diversas figuras, pero de hecho el contenido, el núcleo es siempre el mismo, ¿no? Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo es posible que pueblos que no se conocían, que estaban no solamente a miles de kilómetros de distancia, sino separados por el océano Atlántico, ¿no? O por cadenas montañosas, ¿cómo es posible que hayan coincidido en un único relato? Y la respuesta, me parece a mí, al menos la más obvia, es que fue un hecho histórico, ¿no? Que es la memoria de la humanidad contenida en todos los pueblos, ¿no? Me parece muy interesante esta confirmación arqueológica, antropológica del relato del Génesis, que obviamente en nuestra época racionalista es considerado más una leyenda que un hecho histórico, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que me pareció interesante, y hice alguna breve lectura sobre esto, pero es más bien
una promesa que me hago de profundizarlo alguna vez, es el hecho de que hay hasta determinadas pruebas de carácter científico de la existencia de un diluvio. Acerca de esto hay algunos videos en internet. Yo no soy científico, aunque me apasiona realmente el tema, pero por ejemplo, el hallazgo de fósiles marinos, no de uno, sino de miles de fósiles marinos en la ladera o en las cumbres de grandes montañas, ¿no? ¿Cómo llegaron hasta ahí? Solamente se explica porque alguna vez esos lugares, esas alturas, estuvieran bajo el agua, ¿no? O por ejemplo, la falta de erosión entre algunas capas de sedimentos que se encuentran en algunos lugares, ¿no? Y otras pruebas que ahora no recuerdo bien porque no llegaría tampoco a entenderlas, pero por ejemplo algunas formaciones montañosas, que por ejemplo el Gran Cañón del Colorado, que no se explica solamente por una erosión común del agua, de un curso de agua, sino por una cantidad enorme, realmente inmensa, de agua. Después sabemos que hay lugares desérticos que estuvieron cubiertos de agua, el mismo desierto del Sahara, etc. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, acerca de las posibles causas de un diluvio. Causas me refiero segundas, no primera. La primera causa es Dios, ¿no? Al menos en la conciencia bíblica es Dios que lo causa o al menos lo permite. Pero causas segundas se pueden adivinar fácilmente. El calentamiento global, que es periódico, ¿no? El tema del diluvio, por ejemplo, algunos lo ubican en 12.000 años antes de Cristo, ¿no? Cuando sucede, por razones climáticas, un calentamiento, un descongelamiento de los polos, etcétera, el aumento del nivel del agua, y una cantidad de cosas que suceden a causa de esto, ¿no? 12.000 años antes de Cristo sucedió algo parecido. Fíjense de qué estamos hablando, ¿no? Por eso, si Abraham está en 1800 años antes de Cristo, y hoy estamos 2000 años después de Cristo, cuando hablamos de 12.000 años antes de Cristo, ya para Abraham, que es el padre de la fe y es una época muy antigua, el diluvio es prehistórico, ¿no? El diluvio pertenece propiamente a una época prehistórica, ¿no? Digo, para llegar a entender de qué estamos hablando, ¿no? De lo difícil que... Bueno, también puede ser, también he leído también en estos días, preparando la catequesis, de otras causas que pueden ser maremotos, terremotos, asteroides. Puede ser también la apertura durante muchos siglos atrás de lo que hoy es el paso entre el Atlántico y el Mediterráneo, o entre el Mediterráneo y el Mar Negro, que antes estaban unidos y cuando se abren se produce una ola enorme, ¿no? Y causas así naturales, secundarias, causas segundas. Las causas segundas las estudia la ciencia, no la teología, no son para la catequesis, aunque son de enorme importancia también, porque la catequesis tiene que ser también, no sé si racional, pero sí razonable. Pero acá lo que importa es, al que nos importa a nosotros, es el orden divino. El orden divino que digo, volviendo al inicio, de que afirma que Dios ama al justo, ¿no? Dios salva al justo. Noé halló gracia delante de Dios. Esta afirmación es sobre todo atribuible a Cristo, ¿no? Por eso, así como mediante Noé la humanidad conserva su vida, así mediante Cristo la humanidad no solamente conserva, sino que se le infunde la gracia sobrenatural. Bien,
¿Cómo puede un Dios bueno producir o al menos permitir un diluvio destructor de la humanidad? El diluvio no es una consecuencia de la indiferencia o de la bronca o de la indignación de Dios, sino es una consecuencia de la maldad humana. Así lo presenta el Génesis. Según la teología cristiana, y esto lo vemos sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿no? Por eso hay que leer el Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento, Dios es bueno, Dios es amor. Dios es bueno con los buenos y con los malos también es bueno. Pero la bondad de Dios produce en el bueno buenos sentimientos y en el malo malos sentimientos. De modo que la bondad de Dios aumenta la maldad de los malos y aumenta la bondad de los buenos. Esta situación, que obviamente estoy simplificando, es lo que provoca el diluvio. Porque hay leyes físicas y leyes morales. Las leyes físicas las conocemos, la ley de la gravedad, por ejemplo. No podemos desafiar la ley de la gravedad. Las leyes morales son también leyes que, si se desafían, provocan obviamente tragedias, ¿no? Cuando nosotros desafiamos las leyes morales, las despreciamos, las ignoramos, suceden tragedias de carácter espiritual y físico. Así como hay enfermedades psicológicas que tienen origen moral, espiritual, y que tarde o temprano tienen consecuencias físicas, ¿verdad? Así el mundo, la tierra, que es como la casa del hombre, ¿no?, siente o repercute en ella el estado espiritual de la humanidad. No estoy hablando acá de una correspondencia comprobable empíricamente, sino de una ley que se ve en el diluvio como se ve en la historia de la humanidad muchas veces. A saber, de que las condiciones externas de la vida son reflejo de las condiciones internas del hombre, del estado espiritual de la humanidad. Esta ley es la que explica en definitiva la existencia del diluvio.